instante hoy para volar mañana. Dar es compartir el alma. Yo quiero paz de nuevo y de nuevo paz en mi corazón, en mi corazón. Yo busco la paz. Y aunque llueva hoy, yo voy a despertar. Y aunque llueva hoy, volaré mañana. Bienvenidos al capítulo 207 de Contacto Pleiadiano. Yo soy Lian, hija de la luz. Y conozcan a Carla Manterola, un ser que conecta con las altas esferas. Te invito a discernir, a compartir, a razonar, siempre conectado con tu corazón. Y te envío abrazos y besos de luz. Tu amiga, Lian. Hola amigos de Contacto Pleiadiano. Sean todos muy bienvenidos a otro capítulo más y a otra entrevista entretenida. Aquí que les habla es Lian. Y hoy día tengo una gran persona para entrevistar, una colega, una chilena, una persona canalizadora, terapeuta del alma, que conecta con las altas esferas y tiene una comunidad y una misión. Quiero que saluden acá, quiero que vean a Carla Manterola. ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y tú, Lian? ¿Cómo estás tú? Bien, espero que te sientas cómoda, seas bienvenida acá a mi canal. Y quiero que nos cuentes un poquito. Yo te descubrí en el canal de Nuevo Tiempo y quedé maravillada con la información que estabas ahí mostrando, con toda esta experiencia que viviste, que contaste, sobre todo que habla de estos tiempos, de estos cambios de era, de esta ascensión a Quinta D que tanto se habla y que yo, bueno, sigo mi investigación tratando de saber un poquito más qué es lo que está pasando hoy en día con esta contingencia, con este crecimiento y con este despertar de conciencia, ¿no? Entonces, quiero preguntarte primero que nada, ¿quién es Carla Manterola en el mundo espiritual? Ay, gran pregunta. Yo siempre digo, yo soy simplemente Carla. Soy terapeuta, sanadora, me dedico a la astrología, al tarot, soy canalizadora, pero no tengo que olvidar también de que en este mundo terrenal soy Carla Manterola, mamá, dueña de casa, profesional, relacionadora pública, también tengo esa otra beta. Y bueno, y me dedico a esto, no sé, desde que tengo uso de razón, yo creo. Lo que pasa es que con los años uno va obviamente instruyéndose, sobre todo cuando decidí dedicarme a esto, dejar mi profesión de lado. Por esto, principalmente dije, bueno, si me voy a dedicar a esto, lo voy a hacer en serio y me voy a educar. Y ahí ha sido un largo camino de, no sé, 30 y tantos años en este proceso. Cuéntame, Carla, ¿cómo fue tus comienzos? ¿Por qué decidiste dejar tu trabajo y empezar a hurgar, por decirlo así, en los mundos internos o en el mundo espiritual? ¿Cómo fue este comienzo que te hizo hacer lo que eres tú ahora? Bueno, me pusieron en este camino, ¿Ya? es parte de la misión, por así ¿Cómo, decirlo. cómo fue? A ver. Porque la verdad es que yo siempre quise dedicarme a esto, lo hacía paralelo a mi trabajo, yo tenía mi trabajo formal, lo hacía paralelo a mi trabajo, pero yo tenía el concepto de, bueno, me voy a dedicar a esto, me voy a jubilar
por así decirlo, cuando llegue mi etapa de jubilación, me voy a retirar a vivir a las montañas, me voy a tener un campito, no sé, una cosa así, y me voy a dedicar a las terapias, voy a poner un centro ahí, una especie de retiro, me voy a dedicar a escribir mis libros, como que ese era mi concepto de vida. La cosa es que se adelantaron los planes por cosas de la vida. Tomé la decisión de renunciar de la noche a la mañana. Mi mamá se enfermó y yo voy al médico súper rápido y le digo, mira, quiero que me digas la verdad, cuál es el pronóstico de ella, en qué etapa está, etcétera. Y ella me dice, le doy 2 años. Tú sabes cómo es la medicina, que es como muy tácita y te dan ese decreto fatal. Le doy 2 años. Entonces yo le digo, o sea, usted le está decretando 2 años. Perfecto, me paré de ahí, salí, me fui a mi oficina, llego a mi trabajo, hablo con el gerente, le digo, vengo a renunciar. Esto fue todo un proceso desde que yo salí del médico y volví a mi trabajo, en ese trayecto. Y me queda mirando y me dice, ¿cómo vienes a renunciar? ¿Es una broma? No, le digo, voy a renunciar. Me dice, ¿pero cómo voy a renunciar? Estamos con unos tremendos proyectos, ayer nomás estábamos planificando, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué pasó? Y le digo, mira, súper simple, le dieron 2 años de vida a mi mamá y yo como terapeuta me voy a dedicar a ayudarla. Y necesito estar full tiempo con ella. Fantástico. Entonces me queda mirando y me dice, no, es que no te puedo creer, o sea, no nos podía abandonar, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué sé yo? Yo le digo, eso, lo que yo te ofrezco es terminar los proyectos que están pendientes desde la casa, pero yo de ahora en adelante me dedico 100% a esto. Y ¿Y tú así fue como, ya eras terapeuta? ya era terapeuta en ese minuto, Ya. claro, ¿Qué ya edad era tenías terapeuta. tú, qué edad tenías tú ahí? A ver, en ese minuto yo tenía 30 años, hoy Ujú, día tengo 43. ujú. Entonces ahí fue cuando yo dije, yo renuncio y me dedico de lleno a esto. Sí, tenía 30, 29, 30 años por ahí. La cosa es que comenzó ya trabajo 24/7, porque esto es 24/7, ya es imparable, y partió, por supuesto, todo un proceso donde yo dije, bueno, el universo, Dios hizo esto, entonces, ahora que voy a ser independiente, adelanto los planes y me voy a dedicar a esto, voy a poner mi consulta, me dediqué a estar con mi madre en ese minuto que lo necesitaba, en ese intertanto yo tratar de sanarla o ayudarla en el proceso, me di cuenta que en realidad su alma ya había tomado una decisión, pero traté de que lo viviera de la mejor forma posible. Y bueno, y así se fueron adelantando los planes, ella finalmente trascendió, pasó al otro plano, fue también todo otro proceso, porque yo lo supe desde antes, cuando ya álmicamente entendí que ella iba a partir, y de ahí ha sido imparable. O sea, yo nunca lo pensé, en algún minuto me cuestioné volver a mis labores, a mi profesión. En algún minuto mantengo ciertas actividades, ojo. Yo además escribo para un diario, mantengo ciertas actividades. Pero me di cuenta que mi profesión también era un aliado al momento de poder contar o expresar y hacer clases, porque también hago clases de canalización, de tarot, de registros acá, chicos, etcétera. Y de ahí no paré más, de ahí se formó Ancestrales, que fue un sueño. Desde ese minuto yo empecé a a decretar y a planificar lo que serían mis próximos años terrenales y se creó Ancestrales Chile, un centro de terapia que estábamos ubicados ahí en Barrio Bellavista, y de ahí la verdad es que nunca más me detuve. Y cada vez entré más en este mundo, y de ahí empezó la canalización a full, y para qué te digo, mucha información. Cuéntame un poquito, Carla, cuando empieza a conectar con las altas esferas. Yo le digo las altas esferas porque cuando uno conecta Eh, con los guías, con el ser superior o con los ángeles o con los hermanos estelares, yo le digo altas esferas. ¿Desde cuándo más o menos empezó tu conexión con las altas esferas y cómo fue? ¿Y qué fue lo primero que te dijeron? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, fue súper curioso porque de cierta forma siempre, desde muy pequeña, estuve recibiendo mensajes. Ah, Lo que ya. pasa es que ahí yo tuve una crisis de infancia y de juventud, porque yo decía, yo me estoy volviendo loca, yo me cuestioné si estaba esquizofrénica. Me- Además, vengo de una familia terriblemente conservadora y católica. Entonces y yo me formé en un colegio católico.
Wow. Entonces tú comprenderás que, Rompiste cosas ahí. o sea, claro, yo me acuerdo que, mira, esto es lo que yo te puedo decir. Kinder. Yo era muy pequeñita y yo llegaba al colegio y yo los veía todos llenos de colores alrededor. Ah, veías el Entonces, aura. claro, yo no tenía idea, pero para mí era todo felicidad y yo dentro de mi inocencia partía donde la monja, porque estudiaba en un colegio monja, y le decía, oh, y están todos contentos, mira, y está muy feliz, ese niño está muy triste, y me empiezan a mirar como un bicho raro. O sea, olvídate, yo pasaba con el cura en confesión, vaya a confesarse, mi hijita, por Dios, qué es lo que está viendo, qué es lo que le pasa a usted, vamos a llamar a su mamá, a su papá. Y ahí vino todo un camino y digo, mi pobre madre, que más descanse, no sabía qué hacer conmigo. Porque ella tampoco entendía mucho. Ella después se convirtió también en terapeuta, ojo, pero en esos años ella la verdad es que no entendía nada, no entendía absolutamente Sea, nada de qué tú, pasaba teni- conmigo. tú tenías 5 años. Sí, pues tenía, mira, yo te digo que cuando yo partí fuerte en esto fue a los 4 años. Pre-kinder. De ahí kinder, el kinder lo tengo muy grabado por esta escena que te digo yo, que yo ya muy emocionada le voy a contar a la monjita esto que yo estaba viendo y que ahora las Y de ahí que ha sido distintos tipos de mensajes. Lo que pasa es que los mensajes no eran voz, no era que me hablaran. Ah, ya. Recibía mensajes de otro tipo, por ejemplo, a través de sueños, me detenían, me salvaron la vida también. O sea, ¿Cómo es eso? también ¿Cómo tuve. es eso que te detenían? ¿Cómo es eso? Me detenían, o sea, por ejemplo, mira, un ejemplo gráfico. Un día X yo voy saliendo al colegio, antiguamente yo me iba caminando al colegio, ahora la juventud ha cambiado un poco. Tenía que caminar muchas cuadras al colegio y eventualmente a veces tomaba micro. Entonces yo salgo de mi calle, vivía en Santiago en esos años, voy a cruzar la calle, yo siempre cruzaba y me paraba en el mismo lugar, como que tenía mi rutina, me paraba en estos cuadraditos de desagüe, Y, donde y- esto que y ponen en la calle. esos dos cuadraditos son los más peligrosos. Sí, pero me encantaba pararme ahí, y ese era mi lugar para esperar la micro. Entonces iba a cruzar la calle yo para instalarme ahí. Y en eso que voy a poner un pie en la calle, me pegan, te juro que me llegó a doler el pecho, porque fue que me hicieron así, y me empujan. Y yo me voy hacia atrás, al otro lado atrás mío estaba el otro paradero, del otro lado de la calle, incluso quedé como así, y quedo helada, y me siento en el paradero. Yo sentía un dolor y dije, ¿qué fue eso? Ah, Y en eso que me siento, tratando de entender qué fue lo que me había golpeado, porque yo miré que no había nada, me quedo mirando hacia el frente y veo que viene una señora, no sé qué habrá tenido, pero yo la veía como de 50 años. Yo en ese minuto tenía 13 años, no tenía más que eso. Y veo que llega esta señora y se para donde yo me paraba. Todo esto como que yo lo recuerdo como en cámara lenta, ¿ya? pero recuerdo que ella llega, se para ahí y yo mirándola al otro lado con este dolor que sentí y quedo mirando toda esta escena y de repente veo del otro lado que viene un auto a gran velocidad y lo único que sé es que el auto perdió el control, se va contra la señora y la señora voló varios metros. Y yo me acuerdo se me pararon los pelos, mira. Y viste todo el cuadro de la señora y hubiese sido tú. Y yo veo toda esa escena y digo, Dios, la verdad es que no dije así, No, dije un tiraste un garabato. garabato. El típico garabato chileno. Sí. Y me quedo así, pálida, ya empiezo a tiritar, ya empecé a Claro. tiritar, empiezo a llorar, veo que la gente empieza a correr a ver a la señora y yo todo esto lo veía como películas, casi en cámara lenta y yo todavía ahí detenida, paralizada, tiritando, llorando. eh, y llegan a ver a la señora no reaccionaba y yo no sabía qué hacer, estaba paralizada. Y tú no alcanzaste en ese segundo, cuando ella se paró en ese cuadrado, no pensaste en pararte y decirle, señora, córrase para atrás. ¿No pensaste hacer algo así? No, pues si no tuve, no, no fue, yo te estoy Fue hablando que rápido. yo lo veo como en cámara lenta, pero todo Fue esto todo. pasó muy Oh, rápido. claro. O sea, en el momento que yo sentí esto que me empujan hacia atrás y que yo caigo, yo me quedé
¿qué fue esto? Y habrá sido cosa de segundos, máximo un minuto, en que yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ocurre todo esto. Claro. Probablemente si Wow. yo me quedo 5 minutos ahí, me pongo a analizar la situación. No me dio tiempo. No era tu momento de morir, pero para la señora parece que podía ser, pero porque podían haberla protegido a ella también, porque cada uno tiene Sí, sus ángeles, sus guías, pero parece que para ti no era tu momento. así es. Ahora, gracias a Dios la señora no murió, por lo menos no en Ya, ese minuto, porque ya, después nos enteramos, esto fue en el sector de la Florida, yo claro. vivía allá. Y después nos enteramos que era conocida de una vecina, qué sé yo, había quedado bien mal, sí, la señora. Wow. Y yo vi toda esta escena, bueno, llegó ambulancia, yo me quedé ahí helada, llegó muy rápido la ambulancia, porque estaba, digamos, un centro médico cerquita, y en eso que lo único que hago yo fue pararme, me di vuelta, agarré mi mochila, me di vuelta, entro al pasaje de nuevo que estaba a mi espalda, como en diagonal, me voy a mi casa y sigo llorando, llamo a mi mamá y le digo, Claro. no voy a ir Quedaste al en shock. colegio, No, pasó no, esto, no, allá eh, quedaste en shock. ¿Y cuándo? o sea, Terrible, pero qué gran aprendizaje también, pero quedaste plop, porque después te empezaste a preguntar, dije, va, ¿quién me detuvo aquí? ¿Y qué pasó después? ¿Conectaste con alguien más? Ese fue tu ángel de la guarda, seguramente. ¿Conectaste con sí, alguien más? ¿Cuál fue tu claramente. conexión? Lo que pasa es que mi conexión partió, yo creo que mucho antes, pero estos eventos ya fueron muy marcados. A esa edad de la preadolescencia, adolescencia, ya fueron los eventos así tremendamente marcados, Ujú. porque, por darte un ejemplo, ya empecé a oír. Un día X voy llegando al colegio, mi rutina era, yo llegaba al colegio, iba a la cocina, me preparaba mi almuerzo, lo ponía en una bandeja y me iba a mi dormitorio. Mi mamá trabajaba todo el día, estábamos con mi hermano y yo me siento en la cama y me empiezo a preparar, a preparar para comer y escucho que me dicen, ándate a la iglesia, ándate a la iglesia, ándate a la iglesia. Yo a la iglesia, teníamos una iglesia muy cerquita que era el Cristo Redentor, para la gente que vea el programa y que lo conoce, muy conocido en el sector. Ujú. Ándate a la iglesia. Digo, ¿por qué me tengo que ir a la iglesia? Como que yo hablando sola, ¿por qué me tengo que ir a la iglesia? Y me dicen, tu abuelo, anda a verlo, anda a despedirte. Y ahí yo quedo helada. Y mismo, una especie de shock, ¿quién me está hablando? ¿Quién me dijo eso? Y pasan, no sé, yo la verdad es que no sé cuánto rato habrá pasado, pero llega mi hermano, que no estaba en ese minuto cuando yo había llegado al colegio, mi hermano mayor, llega mi hermano corriendo, entra a la casa muy acelerado y me dice, Carla, nos tenemos que ir. ¿Qué pasó? Y me dice, acá de fallecer el Tata, Mm. vamos a juntar en la iglesia. Pucha, que te avisaron Entonces, tarde. claro, entonces ahí parte, yo creo que ahí parte, en ese preciso instante cuando yo ya empecé a escuchar claramente los mensajes. Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te explico? La canalización, ¿cómo llega? Llega como si fuera mi voz, pero no soy yo. Eso sí me logro Claro. explicar. Sí, lo entiendo, ¿Ya? lo entiendo. Me ha pasado Así. algo, sí. Sí. Entonces, es de esa forma que lo percibo y ahí yo creo que no paró. Y, Pero vino todo este cuestionamiento adolescente en el que había muchas cosas que a mí me costaba también asimilar. Me costaba, para mí no era grato, por ejemplo, mirar a alguien y saber que esa persona iba a trascender, porque yo le tenía un pánico en ese minuto a la muerte, el concepto de la muerte católico, infierno, etcétera, viniendo de una educación así. Entonces, ese era mi aprendizaje de vida. ¿Y cuál es, aquí entre paréntesis, cuál es el síntoma que tú ves en una persona cuando va a trascender o morir? ¿Qué es lo que ves en su aura o qué es lo que ves tú? ¿Qué síntoma? ¿O qué señal? Mira, no te puedo describir cómo lo sé, solo sé que los miro a los ojos y me doy cuenta. Ya, mírame a los ojos. No, es, me costó y eso yo creo que fue lo más crudo para mí. Claro, porque tuviste que romper Porque un paradigma. es Claro. que además fue terrible porque
tú te vas dando cuenta de que lo ves en una persona X que pasó y que tú no conoces, no tienes una emoción, un sentimiento por esa persona. Claro, Pero cuando tienes 15 años, 16 años, 17 años y ves eso en un ser querido, otra cosa, no quiero saber, no quiero saber de nada, yo no quiero tener esto. claro, Yo renegué mucho tiempo, y debo decirlo, renegué al punto que yo decía, yo no quiero saber de almas, de espíritus, de claro. visiones, de canalización, no quiero saber de nada, lo estoy pasando pésimo. Cuando sentía que me hablaban, yo decía, no quiero saber, estoy loca. Así hacía. Claro, porque la mayoría de mis entrevistados, los canalizadores, lo tienen desde niños y siempre parten con el miedo. Y ven seres fallecidos, ven situaciones, se les hablan los abuelos fallecidos, o ven cuando una persona se va a morir, entonces no quieren saber nada y se cierran totalmente. ¿Tú no cerraste tu conexión? ¿Pudiste cerrarla? Porque no sé, cuando uno No, nace no se nunca. puede. No pudiste Nunca cerrar. la pude cerrar, Pero jamás. O pediste que te sea, dejaran tranquila, que no te hablaran, que no te molestaran. ¿Pediste algo así, por ejemplo? no lo recuerdo, no sé, Ya. no sé si lo habré pedido. La verdad es que no lo, te mentiría si te digo sí, sí lo hice, no me acuerdo. Igual seguiste Pero tu lo que vida. sí, pero traté de seguir mi vida lo más normal posible, lo más normal posible, pero la verdad es que no se pudo, o sea, Claro. llegó un punto en el que ya eran tantos eventos, tantos mensajes, tantos sueños, tantas situaciones, que yo dije, mira, fue como el punto de quiebre fue 17, 18 años, quizá un poquito antes, cuando yo dije, no puedo más, tengo dos opciones. O Claro. aprendo qué hago con esto, Exacto. o me voy a volver loca. Porque ya Claro. definitivamente, por más que he tratado de hacerme la tonta con esto y que no quiero escuchar y no quiero ver, sigue sucediendo. Claro. Lo contrario que a mí, por ejemplo, yo he tenido cosas que me han pasado paranormales, pero es porque me han pasado así como de casualidad o porque yo he trabajado para que me ocurran. Y ha sido un Claro, trabajo que tú extenuante. eso se puede trabajar. Claro, y lo he tenido que trabajar así. Ahora me voy a meter un curso de viajes astrales, de canalización, de sanación, y me ha costado una enormidad. Y solamente algunas cosas, chispazos, he podido escuchar voces. Por ejemplo, escuché a mi padre fallecido, escuché a mi ser superior que me dijo mi nombre cósmico, escuché a mi marido que me habló mientras roncaba, dormía, escuché que me decía te amo. A mi marido hace 2 noches me pasó, increíble, pero así una voz dentro de mi cabeza que diga te amo. Así y el timbre de él, o sea, de mi marido. Y él al lado, digo, ¿qué? ¿Por qué me despiertas? Me dice, me pasó hace 2 noches. Entonces yo digo, algo estaré despertando. Yo que lo Eh, busco, mis suscriptores me conocen, saben que estoy en este camino al despertar y que quiero canalizar, quiero conectar. Lo que más quiero es canalizar con mi familia pleiadiana o con mi ser superior o con mi guía. Y me ha costado enormemente. Y me envían como conozco como 30 canalizadores, todos me mandan mensajes, los ángeles, los guías, mi familia me mandan mensajes con ellos, pero yo no quiero escucharlo a ellos, quiero que me llegue a mí. Estoy tratando de descubrir por qué no me llega a mí todavía. Y lo contrario que a ti, curioso, cada persona es diferente. bueno, quizás justamente lo que tienes que trabajar es la ansiedad. Claro, entonces yo digo, ya, no quieren que me concentre, ya, me voy a concentrar aquí en la tierra. Digo, ya, no, sino ya, Es no que me voy a mira, concentrar. son procesos, porque Sí, yo creo, yo te digo que yo a pesar de que recibía los mensajes, yo no sabía qué hacer con esto, para mí los mensajes no eran claros. No yo, eran claros, entonces muchas veces yo ni siquiera les prestaba atención, yo debo decirte, ni siquiera les prestaba atención. Pero yo recuerdo claramente varios eventos que a mí me marcaron. Ahora, además yo siempre estuve ligado, incluso en algún minuto me cuestioné, yo dije, esto debe ser algo familiar, porque a pesar de que vengo de una familia muy tradicional, muy católica, fíjate que con los años después me fui dando cuenta de que esto era algo familiar, además, ¿por qué lo ¿ya? agregaste? Porque resulta que, por darte un ejemplo, desde muy pequeñita nosotros íbamos donde una señora, que era la señora Lidia, que incluso ayer en mi programa me preguntaron, era una señora que estaba en cierta calle, el Lince, la Reina, así que le digo era ella, porque me acuerdo perfecto. Y resulta que ella canalizaba con el padre, tú ibas, y ella escribía, transcribía los mensajes, pero primero escribía en arameo, y después te lo escribía en el lenguaje. Es más, tengo cartas todavía de ella guardadas, tengo mensajes escritos de esa época guardados. Eh, oh, no te veo. Ahí sí.
y tengo mensajes incluso de ella guardados. Entonces, mi acercamiento con la canalización, el acercamiento familiar estuvo, siempre estuvo. ¿Ya? Lo que pasa es que yo de alguna forma ahora me pregunto por qué nunca me llevaron con ella si sabían todo lo que yo estaba viviendo. Como para decir, oriéntela, ¿qué podemos hacer? O a lo mejor lo hizo mi mamá y no tengo la menor idea. ¿Me entendés tú? Pero ¿Pero yo tú me acuerdo que conversaste esto con tu mamá, por ejemplo? ¿Lo alcanzaste a conversar con ella? lo que pasa es que yo no, por ejemplo, le conté más grande, 13, 14 años después de este evento que te digo yo, cuando me pararon ante Ya. la atropello. ¿Y lo entendía? No lo entendía. No, Ah, le costaba entenderlo. De hecho, yo, por ejemplo, veía entidades, así como veía seres de luz, veía seres de oscuridad también, si debo decirlo. Y ella me decía, no, no sé si me lo decía para calmarme, pero decía, no, mi amor, es parte de tu imaginación, no tiene nada que ver ya. contigo. Como que ella le trataba como de bajar el perfil a toda esta situación. Oye, pero se me ocurre la primera pregunta. Tú que conectas de alguna forma, ¿has podido conectar con tu mamá después de fallecida, me imagino, ¿no? Absolutamente. O sea, yo Ya. te digo que Wow. ahí viene otra historia, ahí viene otra historia. Ya. Una historia familiar también que yo siempre digo, de repente los que tenemos esta canalización o somos terapeutas, somos los que hemos tenido que vivir hartas cosas, no es que nuestra vida haya sido Bill y Pap. Eh, Mira, falleció mi padre en el 2006, que yo supe un año antes también que iba a fallecer, que también fue un gran dolor, pero ya yo en ese minuto yo ya estaba más asimilada y qué tenía que hacer con esta información. Claro. Mis papás se han separado y llega un día de aquí a la casa, siempre pasaba a la casa, se tomaba un cafecito, conversábamos, se iba, y en ese minuto llega, él era un hombre sano, y yo lo miro, me tomo el café con él, lo observo atentamente, se va y le digo a mi papá se va a morir. Ah, lo sentiste, te Y, llegó también. y mi mamá me dice, no, hija, otra vez no, porque ya llevábamos un tiempo donde ya ella me conocía y ya había, yo te digo que desde el evento, desde los 13 años hasta el 2006, ella empezó a instruirse, incluso Ujú, se inició en Reiki, se ujú. metió en el método Silva, empezó a hacer distintas técnicas. Y eso también le ayudó, yo creo, a comprenderme un poquito más Qué después a bueno. posterior. Entonces, bueno, pasó este evento y mi mamá me dice, pero otra vez, mi amor, a lo mejor no, a lo mejor fue tu impresión. No, le digo, mamá, mi papá se va a morir. Mm, Y me dice, ¿pero cuándo? Yo le digo, no más de un año, es más, yo creo que va a ser mucho antes. Bueno, mm. no pasó 8 meses exactos, mi papá falleció, así repentinamente. La cosa es que, bueno, te voy a hacer el resumen, pasaron los años, falleció mi abuela, que mi abuela fue mi gran maestra espiritual, era una sanadora. Ella no se consideraba sanadora, nada, pero era de las que la iban a buscar para sacar el empacho, para sacar el mal de ojo. Ella ponía sus manitos y sanaba, ponía inyecciones, una mujer adorable que todo el mundo amaba. Y fue mi pilar de vida, yo siempre lo he dicho, mi abuela fue mi pilar de vida. Se muere también, yo supe antes y tenía una conexión muy especial con ella, por lo tanto, el último año de ella en la tierra, nosotras nos dijimos todo, no quedó nada pendiente, ella me miraba, yo le decía, estás cansada, sí, ya, pero ya falta poco, me decía, sí, sí sé, y yo sé que tú sabes, sí, mami, las dos sabíamos, entonces fue otra etapa donde yo ya no dejé de tener como el miedo a la muerte Claro, porque no con pudiste ella. averiguar un poco que la muerte, los fallecidos están más vivos que nosotros, po. O sea, O sea, claro, allá es la verdad, po. Allá es la en todo verdad. este proceso, desde cuando ya dije, bueno, ¿qué hago? Aprendo esto. Lo primero que hice fue empezar a investigar qué había en el otro lado. Y Y ahí también entre paréntesis, perdóname, pero entre paréntesis, así como relevante, ¿cómo es allá? maravilloso. Yo te digo que el ver a mis seres queridos tan plenos y tan felices, Y jóvenes rejuvenecen. absolutamente. Es más, a eso yo quería llegar. Falleció mi abuela, mi pilar fundamental. Justo después, el mismo día, 3 meses después, a la misma hora, fallece mi mamá. Ah, Entonces, yo no sentía, yo entendía que estaba muy bien,
Lo que pasa es que hay un apego físico, el Claro. no verlo todos los días, el que quería contarle algo a mi mamá y agarrar el teléfono y me daba cuenta de que, verdad que no está, tengo que hablarle por acá, no la tengo que llamar por teléfono. Eso cuesta un poco. Un poquito después de eso, asesinan a mi hermano, a ¿Qué sangre dijiste? fría. ¿Qué dijiste? Asesinan a mi hermano, lo mataron. Ah, ya, ya, Entonces fueron varios eventos súper crudos. Mi hermano tenía 43 años cuando murió. ya, ya. Entonces, ahí un trabajo enorme porque ahí se me vino el Oh, mundo abajo. Sí, ¿por qué se me vino el mundo abajo? Primero, porque unos meses antes, yo estaba en clases de tarot, yo hago clases de tarot. eh, yo de repente para entrenar a los chicos les digo, ya, vamos a hacer una ronda de preguntas y, pucha, profe, que ya no sabemos qué preguntar. Ya, yo les voy a hacer una pregunta. Quiero saber cómo le va a ir a mi hermano, no me recuerdo la pregunta exacta que hice. Y los chicos decían, pucha, profe, no sé cómo interpretar estas cartas. Entonces yo me acerco y empiezo a mirar las cartas que habían sacado y empiezo a quedar en blanco, saco mi mazo de tarot, lo abro y me dicen, profe, ¿qué pasó? Y yo le digo, algo le va a pasar a mi hermano. ah, Pero no lo supe interpretar. No ah, sabía, no pensé que iba a morir. ¿Por qué te digo? Porque yo no lo veía en ese minuto. Fue diferente porque nosotros estábamos distanciados con mi hermano, y te voy a contar por qué, no tengo ningún problema en contarlo. Mi hermano estaba metido en las drogas, entonces estábamos alejados. Yo siempre estaba pendiente de dónde está, qué está haciendo, pero no lo veía. Por lo tanto, nunca lo pude ver como para recibir esa información directa. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él murió, mi cuestionamiento fue, no supe interpretar el mensaje. Y se me vino todo el mundo abajo, ah, había muerto muy repentinamente, había que asistirlo, él tenía que elevarse, fue todo un proceso bien ¿Se, caótico, nos conectamos se fue con al mi bajo astral? prima, ¿Se fue al bajo astral? y no, no se fue al bajo astral porque a él lo vinieron a buscar, que era Ya, por lo menos lo que yo necesitaba saber. Vino mi mamá y mi papá a buscarlo porque lo vinieron a asistir en su proceso de muerte, porque él ya no claro. podía estar sosteniendo la vida que llevaba acá en el plano terrenal. Claro, ya era su momento de alguna forma también. También fue planificado, aunque haya Exacto. sido algo externo, también fue planificado por su alma. Sí, estaba planificado, por lo tanto no se fue al bajo astral, pero sí quedó muy pegado al plano terrenal. Entonces Claro. el proceso de elevación le iba a costar mucho. Bueno, contactamos ahí entre mi tía, canalizadora, después te voy a contar esa otra historia, mi prima, también terapeuta, estaba en Francia, nos conectamos con su maestra francesa, una mujer encantadora, requista mucha sabiduría, y entre todos empezamos a hacer un trabajo para poder ayudar a mi hermano a elevarse. Y ahí a mí me vino un proceso de mucha tristeza, porque habiendo estado en este trabajo no supe ayudarlo más, ¿ya? Vino todo un proceso personal, de análisis, de también decir me siento un poco huérfana porque se murió mi papá, mi mamá, mi abuelita, y mi hermano, que era la persona que me quedaba. Entonces vino todo un proceso y yo dije, me di cuenta que estaba entrando casi como una especie de colapso emocional y dije, a ver, ¿qué hago? ¿Me voy donde un psiquiatra que me va a llenar de pastillas o voy a lo mío? Por supuesto que fui a lo mío, contacté con una... yo en ese minuto no canalizaba con seres trascendidos, canalizaba solo con maestros, solo Ya. con guías espirituales, pero no había canalizado nunca con alguien que estuviera, que hubiese trascendido, ¿ya? Espérame un poquito, porque esa fue la pregunta principal que te hice. ¿Con quién canalizas? ¿Tú conectabas con tus guías? Yo conectaba con mis guías y maestros en ese minuto, Ya. antes, ¿No conectaste con pero ningún maestro ascendido? Por ejemplo, el maestro Jesús o sí, Arcángel Miguel. siempre, Ah, ya. siempre, Ya, ahí vamos siempre. después a esa parte. Después vamos a ver, pero nunca había canalizado, por ejemplo, con un alma que hubiese trascendido. Nunca había canalizado con mi abuelo, por ejemplo. Había recibido mensajes de ellos a través de sueños, pero yo canalizar con ellos nunca. Entonces ahí fue cuando me puse en contacto con una canalizadora chilena que me la había topado en un programa de televisión, etcétera. Y yo dije con ella. Ella nunca tenía horas, pero esas ¿Cómo se cosas del llama? universo, ¿Con quién Paulina Causa, la con conozco? Paulina Causa, claro. Y llamo y me dicen, Carlita, justo tenemos una hora libre. La quiero, dámela. Es que para mí, no importa, dámela.
Partí donde la Paulina, llego allá y por esas cosas del universo llegan todos, partiendo por mi abuela, siguiendo por mi papá, mi mamá y al final mi hermano. Comprenderás la emoción que yo sentía de conectar con todos ellos, de que me contaran cómo estaban, de verlos tan Y jóvenes, tú los vestirlos. percibías también, no solamente la medium con que tú estabas, tú los percibías. No, yo los percibí, yo sentí, toqué, ¿Y por qué sentí como buscaste mi otra medium? hermano. ¿Por qué buscaste ¿Ah? otra medium? ¿Por qué buscaste otra medium si tú los Porque percibías? yo estaba desesperada en ese Estabas minuto. perdida, Estaba muy triste, muy estaba triste, muy sí, no lo triste. podías controlar. Entonces empiezo a percibir, empiezo a sentirlo. Mientras ella me hablaba, yo veía el gesto de mi papá alrededor mío, casi como aleteándose, y al fin puedo hablar contigo. Y era una sensación que yo me acuerdo y me emociono mucho porque después de sentir que estaba como en la oscuridad, pues estaba con mucha pena de volver a conectar con cada uno de ellos. Para mí fue fundamental, por ejemplo, el contacto con mi abuela, porque me dice: Carla, estoy tremendamente orgullosa de lo que tú haces, de que estás sanando, ayudando a la gente, de que al fin te estás dando cuenta de todo lo que puedes hacer, me decía. Y ahí fue cuando yo me llené de una energía, me di cuenta que mi hermano estaba bien. Mi hermano me dijo: perdóname por no haber sido el hermano que tú necesitabas en ese plano, pero acá en este plano sí lo voy a hacer, me dijo. Acá sí lo voy a hacer. Y de ahí, te estoy haciendo un resumen porque fue mucha información, pero de ahí nunca más se me cerraron los canales. Claro. O sea, ese instante permití que yo empezara a recibir la información, no tener que ir donde una canalizadora. Nunca más me separé de ellos. Para mí es normal, en mi casa se ríen mucho porque de repente yo estoy muy quieta y yo me emociono siempre que los veo porque los veo tan felices que yo me caen mis lágrimas. Entonces mi marido me mira y me dice: ¿qué pasó? ¿Quién está? Lo primero que me pregunta: ya, ¿quién está? Está mi cuñada, ya está mi suegra. Y la molesta, y voy a agarrar la aspiradora y dile que la voy a aspirar. Oye, Es ellos como tocan la cabeza, todo. O sea, ellos te pueden tocar la cabeza, el pero uno hombro. siente acá la fisicalidad cuando ellos están, uno de las señales que te tocan la cabeza. Si ellos quieren, sí, porque ellos pueden traspasar el plano y materializarlo para que tú lo sientas. Claro, pues ellos si, si ellos quisieran pueden hacerlo, pues yo siento que me tocan, yo Sí, siento que me tocan, yo digo, mi mamá, ahí cuando me tocaban la cabeza, sí, cuando era mi papá, ellos ya, pueden hacerlo. O sea, es más, en algún minuto, por ejemplo, mi mamá llegó y se cargó en mi hombro y fue para alertarme, porque resulta que estábamos en la casa de mi suegro, estábamos todos tomando once, y mi hija me dice: mamá, ¿dónde está el celular? No, hija, está en mi cartera, pero está todo oscuro. No, pero anda a buscarlo nomás. Y siento que y me dicen: no, que no vaya. Y yo me quedo helada y le digo: no, dale, pero espérame, quédate acá un ratito. Pasaron 10 minutos, voy, yo, había que quedado todo oscuro y se habían metido a robar. O sea, en ese minuto, cuando me pararon, estaban los tipos metidos ahí, se llevaron todo. Imagínate, mi hija se encuentra de frente con ellos. pero estaban robando tu casa y estando tú dentro de la casa. La casa de mi suegro, y nosotros, lo que pasa es que la casa es muy grande, entonces nosotros estábamos al otro extremo, Ya, ya, y ya, no por sintieron, el lado que daba a la calle, que era el otro extremo de la casa, por ahí se metieron, por la claro, ventana. claro, Entonces, todo. claro, ellos si lo necesitan se van a manifestar con una señal más física. A mí se me murió mi mamá, mi papá también y mi abuelita. Y mi hermana también tiene un problema similar a tu hermano. Y también estoy en distancia. Pero tiene un hijo chico, entonces no puede trascender. Porque tiene este niño. Tiene este niño. Entonces ella vino, este niño la vino a salvar. Pero yo sentí, como te digo, bueno, mi abuelita me vino a decir en sueño, ayúdame, estoy en el bajo astral, me dijo, ayúdame, y la vi así con las cosas, he tenido unos sueños terroríficos, después estuve haciendo mucha meditación y la logré sacar. Con otros hermanos en luz, la pude sacar, pero cosas así, en sueños, y con mi mamá llevo 2 años soñando sueños vívidos, me encontré con ella en el astral,
Y sé que me viene a ver, ya me han dicho muchos canalizadores, tú estás con tu mamá todo el día, me dice, o sea, ella está contigo, tú con ella, y después ahora me enteré que mi papá tuvo que reencarnar. O sea, es curioso que las dos tenemos casi todo nuestro familiar cercano fallecido, curioso. No, nada es casualidad, todo tiene una sincronía, Sí, 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 nada es sí, casualidad. Pero ya. ellos están realmente donde ellos viven. Yo siempre digo, ese es el verdadero hogar. Ah, ya. ¿Qué más Ese es pues el ver- sabes tú de cómo es allá? Mira, lo que pasa es que ellos cuando trascienden pasan como por etapas. Sí, Yo lo comparo como con los niveles del colegio. Como que ya, trascendieron, salieron de este plano, entonces pasan al pre-kinder. ya, Después tienen que pasar al kinder. Después, y así claro, van avanzando. claro. La primera etapa es la etapa de revisión. O sea, perdón, de aceptación, memory. Mm. Trascendí. Después viene la etapa de revisión, ¿ya? De De arreglar. Bueno, ¿cómo vi- resuelvo esto? vidas ¿Qué me anteriores. faltó? Mm. Claro. Y así van ellos evolucionando. ¿Siempre están con guía? Al principio sí, siempre, Y tengo siempre. entendido que tienen un mundo así como que hay casa, Sí, plantas, comen, sí. siembran, Eso es lo más increíble del caso, porque ¿sí? resulta que ellos adoptan una forma, la forma que ellos quieran y la que más se represente, y por lo general obviamente adoptan la forma cuando estaban más jóvenes, más felices, llenos de vida, etcétera. Ellos adoptan esa forma y adoptan un lugar donde vivir. Entonces es un mundo, sí, es un mundo paralelo donde ellos viven, lleno de vida. A mí no me cabe duda, por ejemplo, mi mamá ama la playa, entonces ella está viviendo su mundo a orillas mirando al mar. Mm. ¿Me entiendes? Cada uno tiene su forma. Algunos dicen, yo quiero tener acá una casa igual como la que tenía en la tierra. Ujú. Pero ellos cuando están allá, a la inversa que acá, si tocan las cosas, ¿verdad? Tocan las cosas y sienten esta conexión con el Padre, ¿la sienten? ¿O están así con el Y velo igual que nosotros acá? no, 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 no. Ellos están totalmente conectados, pero no es que este concepto que uno tenía a lo mejor cuando era niña de ya, la gente se muere, se va al cielo y está Dios Padre sentado en su trono y Sí. todos en nubes alrededor de él. No, no es así. Y uno flotando, sí. Claro, y casi flotando, así como los Claro. angelitos revoloteando. Ah, No, no es así. claro. No, no, es casi una escuela, porque es un proyecto de vida, ¿no? Y por eso digo, es el verdadero hogar. Es Sí. un lugar maravilloso, hay ciudades de cristal, bueno, te digo, hay lugares, y lo mismo después en algún minuto lo vamos a hablar Ciudades de de cristal, iba a decir. las ciudades de cristal, es que es otro viaje maravilloso que me pegué en algún minuto, porque ¿Ellos fue sienten la fantástico. conexión con la fuente? La sienten absolutamente. Y tienen conexión con su guía y con otros seres. Es como Sí, estar aquí, pero sí. allá. Exactamente, pero a medida de su proceso evolutivo, Claro. obviamente esa conexión se va haciendo más potente. Y sin pagar Entonces, cuentas. y sin pagar cuenta, y sin preocuparte, porque mucha gente dice, lo que pasa es que yo estoy seguro, por ejemplo, que mi papá está preocupado por una herencia. Y yo le digo, tu papá no está preocupado por una herencia, él se desconectó del plano terrenal, no le importa la plata, no le importa lo que dejó guardado, lo que no dejó, lo que menos le importa es la materia. Claro, A él le preocupa que tú seas feliz, claro, claro, a él le preocupa de repente venir y conectar con sus nietos. claro. Esa, pero eso es lo que lo mantiene acá, que va y viene, porque quiere ver que su gente esté bien, quiere ver que no lo estén llorando, que evolucionen bien, que estén contentos, pero no le importa el auto, la casa, la plata, eso no le importa, Claro. Qué bonito para nada. este mundo que me estás contando del mundo de los seres fallecidos y el mundo real y todo eso. Pero volviendo un poquito a tu historia, volviendo a tu conexión. ¿Cuándo empezaste, y entrando un poquito en el tema que me interesa, de lo que estamos viviendo ahora en el planeta, a nivel humanidad, lo que estamos viviendo en este cambio de era, esto que se dice que vamos a vivir una ascensión a Quinta D. ¿Tú has recibido, de los seres con que tú conectas, has recibido información sobre esto? ¿Y de qué seres, por ejemplo? ¿Y a partir de cuánto tiempo empezaste a recibir esta información? Bueno, la primera información que fue un poco lo que me atreví a contarle a Mariano, porque la verdad es que yo nunca conté esto más que a mi gente muy cercana, hasta que me dijeron, necesitamos que empieces a comunicar. O Ya sea, estamos con contra el Mariano, tiempo. o sea que con Mariano fue la primera vez Sí, y sí, esta va a ser la segunda entonces. sí. La ¡Guau! verdad es